Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días. Esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bueno, bienvenidos a todos los que ya se conectan a esta hora con nosotros por nuestras plataformas YouTube y Facebook. Bueno, ya empezamos hoy una nueva semana, muy agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da, por lo que hace en nosotros y porque nos regala un nuevo día. También escuchando su palabra, alimentando nuestro espíritu, nuestra alma y fortaleciendo nuestro cuerpo. Así que muy agradecidos con Dios por todo. Y por eso hoy vamos a orar, a entregarle al Señor este momento de meditaciones con el devocional Mi Cita con Jesús. Démosle gracias por todas sus bondades, su amor, su misericordia y todo lo que Él hace por nosotros. Estemos pendientes todos de lo que Él va a hablar y guardémoslo en el corazón para ponerlo por obra. Vamos a decirle: Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias, Padre, por este momento hermoso que nos regalas cada día en tu fidelidad y en tu amor. De saber, Señor, que te pertenecemos a ti, que somos tuyos y ese es tu compromiso. Darnos a nosotros ese alimento que a vida eterna nos lleva. Diariamente nos das ese alimento, Señor, y pones en nuestro corazón lo que hemos de tomar ese día. Y hoy es un día muy especial para tomar de ti, Señor, todo lo que de tu mano viene. Gracias por alimentarnos, gracias por pensar en nosotros, gracias por llevarnos más a ese crecimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice hoy cada familia, cada persona, cada hogar que se levanta, Señor, con el corazón inclinado a ti, con deseo de escucharte. Y que hoy, Señor, tu palabra se fortalezca en nuestro corazón, que no la olvidemos, que la pongamos por obra. Permítenos hacer lo que dice Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, perdónanos porque muchas veces te fallamos cuando actuamos de manera propia, olvidándonos que el Espíritu Santo está en nosotros, que lo podemos contristar, que lo podemos hacer que se duerma en nosotros hasta, dice tu palabra, que no hagamos que el Espíritu Santo se desmaye en nosotros, no lo contristemos, porque no podremos entonces tener esas fuerzas para vencer todos los obstáculos y todo lo que el enemigo presenta en el camino por donde vamos. Ayúdanos, Señor. Confesamos que contra ti pecamos y hacemos lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo y tenido por puro en tu juicio, Señor. Porque hoy pido, Señor, que nos liberes y nos muestres ese camino claro, que quites toda confusión y nos reveles, bendito Dios, tu palabra. Que no vivamos como que no entendemos nada, sino con los ojos abiertos, los ojos espirituales abiertos y los oídos atentos a tu voz. Los oídos espirituales que ya tú los abriste, Señor. No dejemos apagar el espíritu. Permítenos, Señor, que nuestro espíritu y el Espíritu Santo estén unidos para tener avivamiento, para tener siempre revelación, para tener y entender lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Dios, por este momento hermoso y lo entrego a ti y te pido, Espíritu Santo, que manejes este tiempo tú, que nos des de nuevo tu palabra y que la podamos entender como tú la envías. En Cristo Jesús. Amén. Como aceite sobre mis heridas,
es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar, a meditar en un tema que el Señor me regaló haciendo el estudio bíblico, por lo tanto no está en los libros, no está en los libros. Es un tema que Dios me dio y me puso en mi corazón que lo compartiera porque es bien importante que entendamos hoy. Y se llama de cuando Dios nos abre el entendimiento. De la confusión a la revelación, cuando Dios nos abre el entendimiento. Y el texto base, para que usted lo anote en su libro y abra la Biblia conmigo y podamos leer juntos. El texto base está en Lucas 24, del 13 al 45, cuando Dios nos abre el entendimiento, de la confusión a la revelación. Y habla Lucas 24 de el camino a Emaús. Entonces vamos a leerlo juntos porque es muy interesante que entendamos qué pasó en ese camino con estos discípulos. Dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Cuántos ojos habrán velados, no? Que no conocen a Jesús. Dice los ojos de ellos. Mire todo lo que habían estos discípulos. Y habían estado muy cerca de Jesús. Bueno, y dice, sucedió que mientras hablaban discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Imaginen lo que le contestan a Jesús. Entonces él les dijo, le dijeron forastero. Y el Señor les dice, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en las Escrituras lo que de él decían, en todas las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Qué interesante cómo Jesús se presenta ante las personas
que estuvieron con él, que lo vieron, que escucharon todas las cosas, pero que en este momento estaban incrédulos, confundidos, estaban tristes, los ojos velados. Bueno, eso pasa hoy en día. Hay mucha gente con los ojos velados para conocer a Jesús. Pero dice puntos muy importantes que los vamos a ver. Y es que todos en algún momento hemos caminado como los discípulos de Maús, con el corazón abatido, la mente confundida y la fe nublada. Ellos habían caminado con Jesús, lo habían escuchado, y aún así no llegaban a comprender lo que había sucedido en ese momento. No lo entendían. La cruz había roto esas expectativas humanas y los había dejado vacíos. No entendían nada. Vieron la cruz, pero se olvidaron de las promesas, de lo que Él les había hablado. Y se velaron sus ojos y sus oídos no oyeron más. Creían en Dios, pero no entendieron su propósito. Creían porque había fe en Dios, pero no entendieron su propósito. Su fe estaba allí, existía, pero estaba velada. ¿Por qué? Por el dolor. Mire qué importante cuando nosotros, el dolor es más grande que lo que dicen las promesas del Señor. Eso nos aparta de toda una verdad, de su palabra. Entonces, la fe no se impone. Por eso es necesario que Jesús se acerque al camino con ellos. Qué misericordia la del Señor, ¿no? Porque aquí vemos que Dios escucha todo lo que nosotros decimos y nos ve. Con quién hablamos, de qué hablamos, cuáles son nuestras pláticas todos los días. Pero Él en su misericordia dice, yo no los puedo dejar así, porque si yo los dejo así, ellos se van a morir y también se va a crear una mentira, el enemigo la va a utilizar, porque estaban en plena revolución por la muerte de Jesús. Y si Él los deja con esta duda, con estas pláticas, ellos iban discutiendo entre sí. No, pues nos mintió, nos engañó, es que un profeta. ¿Cuál profeta? No era profeta. Empezando que lo vieron fue como un profeta. O sea, sus ojos estaban velados, no sabían quién era Jesús. Y en ese escenario, como ellos van, Jesús se acerca y camina con ellos. Él no impone, no los reprende, no los regaña de inmediato, sino que los acompaña hasta que sus corazones puedan volver a arder, que eso es lo más importante. ¿Cómo está tu corazón hoy respecto de Jesús? De verdad, como dicen ellos hicieron un autoexamen. ¿Ardía mi corazón cuando Él tomó las escrituras? No, estábamos apagados. No había fuego, no había nada. Imagínense si el Señor nos deja de esa manera, porque muchos pueden caminar por este mundo, por esta vida, diciendo ser cristianos y creyentes y caminan con el corazón apagado. ¿Y saben por qué es? Porque nosotros podemos oír a Dios en la mañana, pero en el día no nos volvemos a acordar de Él. No nos preocupamos porque Él camine con nosotros. No lo invitamos a nuestra agenda diaria. Lo olvidamos. Y llega la noche y de pronto estamos cansados, agotados, porque ha sido un día extenuante. Las cosas del día muchas veces se nos presentan con batallas que no podemos enfrentar. Y entonces ni darle gracias le damos, nos acostamos con lo último que oímos en la noche. ¿Y qué es lo último que oímos? Usted tiene que analizar cómo es su día con el Señor. Y Él le muestra ya a ellos que Él camina con ellos, se les apareció, estaba ya vivo, ya había resucitado. Y hoy es el tercer día, imagínense, le dicen ellos. Y que Él regresaría en el tercer día y nada. ¿Cuántos viven con la esperanza perdida? Porque no creyeron ya, o sea, Jesús lo ven en un crucifijo, no lo ven como el resucitado, no creen. En Lucas 24, el versículo 25, 32 y 45 son puntos muy especiales para que usted los anote en su Biblia y los anote en su agenda. 1, dice en el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
Bueno, 2, en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos mismos se preguntaron, ¿cómo no lo reconocimos? ¿Cómo no sentimos nada? Y en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Tenían el entendimiento cerrado. Yo creo que muchos cuando leen la Biblia les pasa esto. No entienden. Yo estaba dentro de estos. Yo era igualita, yo no entendía nada. Pero el entendimiento lo abre el Señor, no es nada humano. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender hoy con esta enseñanza que Dios nos presenta es que el corazón necesita ser sanado. Y el Señor les reclama y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. Grábese esto hoy. Y Jesús no es que le esté diciendo con dureza o los esté recriminando y diciéndole como cuando uno le bruto, ¿por qué no hiciste esto? No. Él les está dando la ternura, su amor y con discernimiento. O sea, él tuvo un diagnóstico espiritual. Como cuando usted va al médico y usted tiene esto. Él examinó, Él es nuestro médico de médicos, nuestro pastor, nuestro amigo. Entonces, Él va mucho más allá y ve la conducta, mucho más allá de lo que ellos están hablando, de lo que ellos están diciendo, o de lo que nosotros estemos como estemos. Ve un corazón herido, un corazón que no ha sido sano. Por eso el tardos de corazón significa corazones pesados, lentos, bloqueados, cerrados al creer lo que los profetas han dicho, lo que la palabra dice. Entonces no era falta de conocimiento, sino bloqueos emocionales y espirituales que ellos estaban viviendo. Porque habían estado con Él, habían comido con Él, habían estado en los milagros, en todo. ¿Cuáles eran esos bloqueos emocionales que ellos en ese momento y que usted los puede tener hoy en día? Tristeza, decepción, miedo, frustración. Y entonces todo esto había apagado la luz de la fe. Habían perdido todo. Y eso es lo que puede estar pasando hoy en día, lo cual usted no entiende y sigue haciendo las mismas cosas. Tristeza, decepción, miedo, frustración, angustia. Todas esas cosas que le hacen experimentar vacíos. Entonces en la teoterapia, tratamiento de Dios a la vida del hombre, a través de la palabra entendemos que cuando el alma se llena de dolor, cuando se llena de culpa, la mente espiritual se desconecta, óigalo bien. Se desconecta instantáneamente. La persona sigue creyendo en Dios, sí, claro que sí, pero no logra sentir ni entender lo que Él dice. Ellos estaban insensibles, los ojos velados. Estaba Jesús ahí al lado y no lo reconocieron. No logran sentir ni entender. Entonces el corazón que está enfermo interrumpe la conexión con la verdad de Dios. Un corazón enfermo interrumpe todo. Y entonces la persona sigue dura. Mire cómo iban ellos. Pero es por eso lo que primero confronta al Señor Jesucristo es la condición de mi corazón y el tuyo. ¿Cómo está mi corazón? Antes de abrir el entendimiento, mira qué cosas hay de impedimento. Porque Él no abre el entendimiento inmediatamente, sino que les confronta tardos de corazón para creer y entender lo que los profetas han dicho. Para creer todo lo que los profetas, todo, no cualquier cosa. ¿Quién los dice? Profetas de verdad, profetas que ya estaban en las profecías, todo. Por eso le volvió a leer las escrituras, de que Él vendría, moriría, pero resucitaría al tercer día. Creer, ¿cierto? Entonces, ¿qué no los dejaba? Lo que había en su corazón, esas heridas que ellos estaban allí experimentando.
Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tardos de corazón, un diagnóstico espiritual. Entonces, cuando Él les llama así, no los está insultando. O hoy podría decirnos, tú eres tardo de corazón, pero no es porque nos esté insultando, sino que está señalando la condición interna de cada uno de nosotros. Tardo significa lentos, pesados, resistentes a la fe. ¿Ve? Entonces, el corazón, recordemos que representa ese centro de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad. Es mi yo interior. Es como el alma misma. ¿Ve? Allí es donde estaba el problema. Jesús está mostrando que aunque ellos conocían las Escrituras, su corazón no estaba alineado al de Él. No había alineada la fe para seguir. ¿Qué es lo que Él busca en nosotros? Que nuestra fe crezca. Esa fe se fortalezca en Él y en su palabra. Y ellos la habían olvidado. Ellos sabían lo que los profetas decían, pero por la tristeza, la confusión, el dolor, el miedo que sintieron, eso los había nublado de la percepción, los había paralizado. ¿Cuántas personas hoy caminan por este mundo así? Y oyen y escuchan, pero no les amanece nada. Por eso niegan, ¿cierto? Que Jesús sea el Padre, Jesús sea el mismo Dios, el Salvador. No ven a Dios como papá, están nublados. En otras palabras, ese conocimiento estaba, pero no había revelación. Entonces, usted puede conocer de Jesús, pero si no hay revelación de su palabra, de lo que Él mismo nos enseña, entonces el corazón está cargado ¿de qué? De miedo, de desilusión, de duelo, por alguna cosa que usted ha vivido y no le ha entregado esas cargas al Señor. Y se vuelve lento para discernir la verdad espiritual de lo que Él le está diciendo. Entonces, ¿cuál es esa clave para nosotros en ese corazón? Cuando hay heridas del pasado, cuando hay duelos, cuando hay decepciones no sanadas, el corazón se endurece. Se vuelve como una piedra. Podemos escuchar la palabra, pero no nos entra. La mente la analiza, pero el corazón no la abraza. No dice, esta palabra es para mí. Se queda en la mente, no va al corazón. Y Jesús, como pastor, como médico, da ese diagnóstico, y como pastor analiza esa barrera emocional espiritual que ellos tenían y que cualquiera de nosotros puede tener. No era falta de información, sino que era una necesidad de una sanidad interior. ¿Cuánto dolor todavía usted mantiene en su corazón? ¿Cuánto dolor, cuántas decepciones, cuánta angustia, cuánta tristeza, cuántos recuerdos que le marcaron y que usted decidió ya no más creer? ¿Quién le decepcionó de esa manera? Aquí estaba Jesús. O sea, hay personas que viven decepcionadas de Dios. Dios no me cumplió. Me prometió algo y nunca, hasta ahora lo espero. No hizo esto por mí. No logra entender la persona. Ellos se habían decepcionado de Jesús. ¿Cuántos viven decepcionados de Dios? Y Dios camina con ellos. Les abre el entendimiento, pero vamos a ver que primero tiene que sanar el corazón. Y si la persona no se mete a terapias, a reconocer el dolor, la decepción, a decirle, no con grosería, Señor, me he decepcionado de ti como Padre, como Salvador. Ellos se decepcionaron de Él como Salvador. Dice que habría, y hoy ya el tercer día, y eso no ha acontecido. O sea, ¿cuántos días usted lleva esperando el milagro del Señor? Que usted no ve nada y usted está por dentro enojado, decepcionado, triste. Y una de las cosas que Él les dice, ellos mismos se analizan, es cuando el corazón comienza a arder y se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Cómo está mi corazón cuando yo oigo lo que Dios me está enseñando?
cuando yo escucho su palabra, tengo hambre y sed de su palabra, eso es arder el corazón. Eso es despertar hambre y sed de Él. Muchas personas están raquíticos espiritualmente porque no sienten hambre. Escuchan en la mañana, están oyendo de Dios, pero en el día no vuelven a comer de Dios, no vuelven a leer las escrituras, no les da hambre, les da hambre de otras cosas del mundo. Y ellos iban así. Entonces la sanidad que uno puede mirarse en nuestra vida propia es cuando comienza Cristo a sanar y cuando comienza Cristo a hablar a la herida. Cuando le dice directamente lo que usted tiene. Allí es cuando se escucha la voz de Él. Ellos escucharon su voz y empezaron a ver que algo de ellos, dentro de ellos, empezó a despertar. Pero mire ellos qué hicieron. Él se iba a ir, pero él hizo como que se iba. Dijo, voy a mirar a ver ellos qué experimentan, si de verdad me desean, quieren que yo esté en su casa, que los visite, que esté con ellos, que sea su compañía. Y ellos le rogaron, no te vayas, es tarde, se hace tarde. Hay una canción hermosa de eso. Quédate conmigo, se hace tarde. O sea, ellos mostraron interés por la presencia de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar cuando estemos estudiando la Biblia, cuando estemos oyendo, porque el corazón tiene que arder. Enséñame, Señor, quiero saber más, quiero conocer más. Si usted no tiene hambre, usted no siente más hambre, usted tiene que analizar el corazón. Entonces ese fuego que ellos querían sentir se había apagado. Y en ese momento cuando Él les da el pan, imagínense, él cena con ellos, cenaré contigo, tú cenarás conmigo, Señor. Se sentó con ellos. El pan y el vino es hablarles de la misma muerte, resurrección, cenar, conversar con ellos. Inmediatamente comienzan a reavivarse. El fuego que se había apagado es en la presencia de Jesús que se vuelve a reavivar. Si usted se queda apagado, si usted no hace nada, porque Jesús se quede con usted, visite su hogar y cuando usted le esté leyendo las escrituras, usted sienta más y más deseos de conocerle, pues entonces su corazón se ha endurecido. Ese arder del corazón es el momento en que la verdad empieza a tocar todas las emociones. Comienza a aflorar el llanto, el dolor, la tristeza, empieza a salir. Entonces ya no es solo un texto, ya no es solo un sermón, sino una palabra viva que penetra en las más profundidades del alma. La palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Cuando yo la recibo así, entonces empieza a sanar. Empiezo a tener sanidad emocional. Y por ende se va a sanar también lo físico si he estado con problemas físicos. Entonces este momento marca el paso de la comprensión racional a la revelación espiritual. Puedo comprender las escrituras racionalmente porque tengo una razón, una inteligencia, puedo entender lo que dice, pero la revelación es importantísima porque es a través de la revelación que el Señor me habla a mí y yo puedo lograr un cambio de mi manera de pensar. Cuando Él me revela lo que Él quiere que yo entienda. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar en mí. Por eso es tan importante la compañía del Espíritu Santo. No dejarlo apagar. Y el Espíritu Santo entonces hace que esa palabra se convierta en una experiencia de consuelo, dirección y propósito. Óigalo bien. Consuelo, dirección y propósito. Y eso lo podemos conseguir con el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo con ese fuego avivando nuestra vida. Por eso es personal. Personal. Cuando podemos estar en un grupo y usted puede estar orando allí, solito, solita. Señor, avívame. Estoy apagada. Se me apagó el fuego de tu Espíritu. Reconozco, perdóname. Usted puede estar haciendo eso allí. Eso es personal. Pero luego dice, les abrió el entendimiento.
Y esto es importantísimo. Primero les sanó, luego les abrió el entendimiento. Es un acto divino de revelación. ¿Cuántas personas hoy tienen el entendimiento que no les da? Y después de confrontar esa lentitud de ellos, tardos y lentos de corazón para entender, Jesús no los dejó así. Y eso es bello porque Él nos da el diagnóstico, pero también nos da la medicina. Jesús hizo algo muy profundo, muy profundo. Y allí el texto dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo sí que le pedí esto al Señor, para que comprendiesen las Escrituras. Y esa palabra griega para abrir es dianoigo en griego, que significa abrir completamente, hacer accesible, iluminar. Óigalo bien. Abrir completamente, hacer accesible, iluminar. No es simplemente un proceso mental. Ábrase el entendimiento y ya no, sino una obra espiritual. Y como es espiritual, quien la lleva a cabo es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede. Y que Él permite ver la palabra con claridad divina. Quita un velo que se pone en la mirada. Mire, dice, estaban velados los ojos para que no lo conociesen. Y lo conocemos por medio de las Escrituras. Él sacó las Escrituras. Entonces Jesús no solamente explica las Escrituras, sino que activó en la mente de ellos, en su parte espiritual, la capacidad de comprender el significado profundo de las Escrituras. ¿Cuántos hoy viven sin esa revelación, sin eso profundo? Y esto es lo que hoy llamamos una revelación interior. Eso le pasó a Pedro, cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Vino por revelación del cielo, el mismo Señor se lo dice. ¿Ve? Es un momento en que el corazón mismo se conecta con la mente y la verdad entonces cobra vida y la palabra se hace viva, viva en nosotros. Es importantísimo que nosotros miremos nuestro corazón, ese interior, ¿sí? Ese momento en que el corazón se conecta con la mente, óigalo bien, y saca todas las mentiras que hayamos creído. Y toda la lógica y razonamiento caen porque la palabra de Dios cobra vida, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces, ¿qué significa que hoy Dios nos abra el entendimiento? Hoy, que usted lo desee de corazón, para que no sea engañado, para que no vaya tras otras cosas que Dios no le ha puesto a hacer. Significa que esa comprensión espiritual no viene solamente de estudiar la palabra, sino de tener comunión con el Señor. Usted puede venir a los estudios bíblicos, usted puede escuchar y meterse a los estudios bíblicos, pero si usted no pide no mantiene esa comunión, con el Espíritu Santo, esa compañía, desearla como ellos la desearon, quédate conmigo. Eso es una compañía de todos los días, caminar con el Señor, contarle mis proyectos. Es una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces podemos leer mucho, pero solo cuando el Espíritu Santo toque nuestro interior, sane nuestras heridas, la palabra se va a convertir en vida. De lo contrario, no se va a poder. Entonces abrir el entendimiento es quitar los velos que tiene el alma. El miedo, el orgullo, la duda, la tristeza, la ansiedad. Personas cristianos toman pastillas para la ansiedad, para todo esto, para dormir, pero eso no les ayuda. Les ayuda en un momento, pero tienen que ya después depender de una pastilla, de algo que les dé el sueño. Y no es así, porque el único que quita todo lo que el alma experimenta es Jesús. Ahí viene Él a sanar el alma. ¿Cuántos se enferman de la mente por no poder dormir? Por los miedos, la tristeza, todo lo que la mente les hace creer y creer y creer, y la mente no descansa. Pero qué rico cuando ponemos la cabeza en la almohada y dormimos, porque el Espíritu Santo nos sana de todas esas cosas. Entonces sana las emociones que distorsionan
distorsionan esa percepción que Dios quiere que tengamos. Es permitir que la verdad de Dios penetre no solamente por encimita, sino hasta todas las raíces donde están los pensamientos y los sentimientos, el sentir. Mucha gente dice, es que yo no siento esto. Ya no quiero hablar con Dios, no siento. Y le echan culpa a Dios de todo. Están tristes con Dios. Aquí ellos iban decepcionados de Dios. Jesús nos mintió. ¿Cuántos viven hoy así? Porque no se les ha cumplido las promesas. Yo llevo muchos años esperando una promesa. Dios todavía no ha llegado, pero Dios me la dio. Entonces yo tengo que esperar en Él. Eso no me puede desanimar, porque también interfieren otras cosas para que las promesas no lleguen. Y lo he aprendido a mirar de esa manera. No solamente es que ya la promesa se dio y no, interfieren muchas cosas. Si analizamos y leemos qué interfirió que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, que son esas promesas cumplidas, vemos cuántas cosas hay allí y ellos no entraron a esa tierra prometida. Qué triste, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios penetre hasta esas raíces del pensamiento y del sentir. Pasar de una fe teórica a una fe de experiencia, que yo lo pueda contar como testimonio. Ya no solamente lo sé teóricamente, sino que sé que Dios existe, siento su presencia y entiendo su propósito para mi vida. Muchas personas dudan de la existencia de Dios cuando no se les ha cumplido algo, cuando no se les ha dado algo. Y es cuando Dios abre el entendimiento. Qué hermoso, esto fue lo último que Él hizo. Él los probó en todo ese caminar como nos prueba diariamente. Entonces en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esa palabra abrir, dianoigo, significa abrir por completo, quitar ese velo, permitir que la luz de la palabra penetre hasta lo más profundo donde está nuestro problema. Y ese algo solo lo puede hacer el Señor. Imagínense, nadie más. Yo puedo orar. Ahora ore por mí, por el entendimiento. Claro que puedo orar, pero tú te tienes que disponer a tener intimidad con el Señor, a encerrarte con Él, a querer su presencia, porque Él solamente lo puede hacer en ti. Entonces abrir el entendimiento no es enseñar más. Es solo iluminar lo que ya estaba escrito, ya está allí, pero que yo lo vea, que yo vea a Jesús en las Escrituras. Es cuando la palabra pasa de la mente al corazón y el corazón del corazón a la vida. Se convierte en un testimonio, en una transformación. Jesús no solo explicó las Escrituras, les permitió verla con los ojos del Espíritu. Entonces por eso ya comienzan ellos a tener ese fuego, a querer seguir estudiando, leyendo. Y ahí comprendieron que el dolor tenía un propósito, que la cruz no era una derrota, sino una redención, y que la esperanza estaba viva, lo que muchos han perdido hoy en día. La cruz no es una derrota, es una amistad. Allí empieza la amistad con Cristo, en la cruz. Que nuestra vida, el dolor que hemos pasado, la situación que estemos viviendo, por lo que haya pasado usted o esté pasando, el dolor tiene un propósito. ¿Ve? Entonces, y la esperanza está viva. Cuando uno pierde la esperanza, pierde todo. Sin esperanza, imagínate, y sin fe, sí que menos. En ese momento la confusión se convierte en revelación. Ya no hay más confusión en mi corazón. Él tiene que revelar. Y entonces viene la revelación y entonces vivo ya por revelación y no por imposición ni lo que me dicen, sino la revelación de la palabra. Entonces, como aplicación teoterápica este día, cuando Jesús abre el entendimiento, también sana el corazón. Primero corrige dardos de corazón, no para hacerlo sentir mal. No es un regaño, es un diagnóstico. Esto es lo que te está pasando. Luego revela
les abrió el entendimiento. Entonces eso nos enseña hoy que la revelación llega cuando el corazón se dispone a ser sanado, a perdonar, a liberarse de cargas que no le dejan a usted tranquilo o tranquila. Entonces, como ejercicio, ore hoy con sinceridad. Pregúntele al Señor, ¿hay dureza en mi corazón? ¿Hay lentitud? Muéstramela, Señor. Estoy lento como estaban los discípulos para creer en lo que tú me estás diciendo. Tengo resentimientos contigo porque no me has cumplido, porque no me salió, porque la oración no me llegó, porque me diste no. Escribe en tu libreta de apuntes qué emociones podrían estar cerrando tu entendimiento. Es temor, son dudas, culpa, tristeza, malos pensamientos, incredulidad. Recordemos que la incredulidad no le agrada al Señor. Entreguémosle a Cristo esas emociones y pidámosle, Señor, abre mi entendimiento para verte en tu palabra, para saber que me estás hablando a mí. No es una mera información, es una revelación. Y permanece en silencio unos minutos, dejando que el Espíritu Santo te hable, que lo oigas, y verás cómo pasajes que antes parecían simples comienzan a tener vida, comienzan a tener sentido y comienzan a tener un poder transformador, porque renovando la mente, cambiando la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Muchas veces el entendimiento está cerrado, cuando la mente está dominada por algo, está dominada por el miedo, la mente, los pensamientos. El corazón guarda heridas no resueltas y la fe está condicionada por las circunstancias. Yo creo sí. Entonces, cuando pedimos que Dios nos abra el entendimiento, en realidad le estamos diciendo, Señor, sana mi corazón para que pueda entenderte, para que pueda amarte como tú quieres que yo te ame. Y solo un corazón sano puede ser libre para recibir la verdad de Cristo, la verdad plena de la palabra. Por eso busca ese momento de silencio, de intimidad con el Señor, y escribe qué situaciones han nublado tu fe o te han confundido. Está tu mente confusa, no entiendes nada, no entiendes qué camino tomar. Muchas personas dicen, no sé cómo hacer esto, no sé cómo salir de esto. Tienes la mente confusa. Y habla de ello con el Señor con sinceridad. Dile, o practiqué estas cosas o hice esto. Ellos se habían llegado a la incredulidad. Y dile como le dijeron ellos al Señor camino a Emaús. Quédate con nosotros, Señor. Toca mi corazón, abre mi entendimiento. Lee otra vez este pasaje, pídele al Espíritu Santo que te revele cómo Él quiere hablarte hoy. Y hazlo por varios días, todos los días, hasta formar hábitos para que la palabra no deje solamente una teoría en ti, sino que se convierta en una revelación que sana, que libera, que convence para que tú crezcas. Cuando Dios abre el entendimiento, entonces no solamente nos enseña algo nuevo, sino que nos revela lo eterno. Nos plasma, les dice que en nosotros está plasmado lo eterno, Él nos lo muestra. La mente se ilumina, el corazón se sana y la fe se vuelve viva. Lo que antes era confusión se transforma en un propósito. ¿Sí? Y comprendemos que la verdadera revelación siempre viene después de la sanidad del corazón. Antes no. Jesús no solo lo enseña, Él sana para que podamos entender. Mi sanador, mi libertador, mi médico. Entonces abrir el entendimiento, entendámoslo hoy, el sanar el corazón para que la mente reciba la luz de la verdad de Cristo. Muchas verdades hay entre comillas y son mentiras que parecen verdades y esas las utiliza el enemigo para que no avancemos. Por eso cada vez que usted abra la Biblia usted necesita orar. Decirle, Señor, abre mi entendimiento, sana mi corazón, no tengo paz, tengo angustia, tengo miedo. Y haz que tu palabra me transforme por dentro, Señor. Desde adentro, no quiero solamente imitar o parecer, quiero serlo. Quiero serlo. Entonces vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque
Tú hoy me estás hablando directamente a mí, Señor. Y cuando estés allí no pienses, este tema para mi hija, este tema para mi hijo. Sí, ellos también pueden recibir, claro que sí, esta palabra. Pero piensa en ti, cómo está tu corazón. Y dile, Señor, abre mi entendimiento. Como lo hiciste con esos discípulos camino de Emaús, porque ese es tu amor. Ese es tu amor, Señor. Quita todo velo de tristeza, de desilusión. Me he desilusionado de ti, Señor. No me has cumplido, digo yo, porque no te conozco, Señor. Porque ellos no lo conocían, no lo conocieron, y por eso estaban hablando todo eso. Y cuando yo hablo esas cosas es porque no te conozco, Señor. Porque de pronto llegó la incredulidad o el cansancio. Señor, yo te pido que mi corazón vuelva a arder en tu presencia, que te desee a ti, que no te busque por lo que tú me das, que no te busque por lo que me conviene, sino porque yo te deseo a ti. Ellos desearon a Jesús, ellos le dijeron aún sin saber, sintieron que era como importante lo que les iba diciendo. Quédate. Y qué lindo cenar contigo, Señor, que tú cenes en esa intimidad, que me des de tu mesa, de tus manjares, que me enseñes a vivir en esta vida, Señor, que me enseñes a perdonar, que me enseñes a amar, que me des un corazón de carne y quites el de piedra en esa intimidad contigo, Señor. Que sanes mi mente de todo pensamiento ocioso, de todas las cosas que día a día escucho, pero que no son las tuyas, Señor. Que renueves mis pensamientos a una verdad que tú quieres que yo tenga, oh Dios. Porque cuando me vaya de este mundo me voy a ir es contigo y voy a vivir es contigo. ¿Cómo voy a vivir con una mente así, bendito Señor? Renueva mis pensamientos y permíteme ver la vida desde tu propósito, desde tu perspectiva, no desde lo que yo he visto, que no puedo, que tantas cosas que las mentiras pues, las disfrazo como verdades porque las he creído, Señor. Abre mi entendimiento cada vez que tu palabra yo la lea, la escuche, la medite en mi corazón. Que yo sienta tu voz a través de todo ello, Señor, y que comprenda ese amor tan grande que me tienes porque no me dejaste así, Señor. No me dejaste en la ignorancia. No permitiste que yo viviera de esa manera y hoy lo estás haciendo. Hoy has hecho este trabajo con cada uno de nosotros. Por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso te quiero entregar todo lo que mi corazón tiene y que de pronto he guardado hasta el fondo, Señor. Me he decepcionado del lugar donde me congregaba, me he decepcionado de los pastores, me he decepcionado de la gente, Señor, que va y se congrega. Y eso es decepcionarme de ti. Eso es decepcionarme de lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿De qué te has decepcionado? ¿Cuáles son tus miedos? Solo el Señor los conoce. ¿Cuáles son tus debilidades? Cuéntale, porque ellos le dijeron y el Señor dio un diagnóstico. El corazón se había endurecido. Tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas dicen, todo, y está en las Escrituras. Por eso hay que volver a leer, pero en su presencia, con Él, con la compañía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, sigue revelando tu palabra y síguenos enseñando. Entregamos este día y todo lo que vamos a hacer, camina con nosotros, Señor. Sal con nosotros, que nosotros te veamos y podamos sentir tu presencia, porque ya quitaste todo velo que había en los ojos y en el corazón, lo sanaste. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, que pasen un lindo y bendecido día y recordemos que 6 de la tarde, oración de intercesión. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad.
que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.